Bien, seguimos con los temas. En el tema anterior hemos estudiado las características de lo que fueron los templarios. Esa orden mitad monjes, mitad guerreros, fundada a finales del siglo XI, cuya historia, la verdad es que es muy interesante el tema de los templarios, ¿no? Comprende un periodo histórico de unos 200 años, hasta finales del siglo XIII. La razón por la cual hemos planteado este hecho histórico, acontecido hace unos 700 años, se debe a que la desaparición de los templarios dio origen al cisma de Occidente durante el siglo XIV y cuyas características políticas consistió en la aparición de 3 papas al mismo tiempo. Por esta razón afirmé en el tema anterior sobre los templarios que si hacemos un estudio a fondo sobre todos estos acontecimientos históricos, vamos viendo que esa situación del pasado tiene notables similitudes históricas con lo que estamos viviendo en la decadencia actual de la sociedad y de la Iglesia, ¿no? Decadencia de la Iglesia que comienza a manifestarse actualmente con mucha claridad en la parte final, sobre todo del pasado siglo XX, ¿no? En estos momentos, ya entrado el siglo XXI, nadie puede negar que este proceso de decadencia, no solo de la Iglesia, sino de toda la sociedad occidental, ¿no? Ese proceso de decadencia nadie puede negarlo y en mi opinión es irreversible. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el llamado cisma de Occidente y el actual cisma de la Iglesia Católica? Yo siempre insisto en el tema de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una especie de termómetro, vamos a decirlo así, que indica por dónde va la sociedad occidental, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es cuál es la diferencia entre ambos cismas, el de Occidente, después de la época de los templarios, y lo que estamos viviendo ahora. Entonces podemos decir que tiene un cierto parecido entre ambas, en cuanto que el cisma de Occidente llegó a tener 3 papas al mismo tiempo. Y en el cisma actual, hasta hace poco, hemos tenido 2 papas en el interior del Vaticano. Ahora bien, en el caso del cisma de Occidente, fue provocado por la corrupción interna del colegio cardenalicio, cuyas razones de fondo no eran problemas doctrinales como actualmente, sino que eran intereses políticos dentro de la jerarquía cardenalicia, ¿no? Prueba de ello fue que la elección del Papa Clemente V fue elegido por presiones de la monarquía francesa, cuyo resultado fue la existencia de 3 papas. Al final todo esto se resolvió sin mayores problemas. Pero la diferencia con el cisma actual consiste en que esta vez no es tanto el problema político, que realmente existe, hay un problema también político, ¿no? Sino que la demolición de todo el edificio doctrinal de 2000 años de historia, poco más, poco menos, todo ese legado doctrinal está siendo demolido desde dentro de la propia Iglesia. Entonces vimos que la elección del Papa Clemente V, por presiones políticas, determinó el cisma de Occidente con la existencia de 3 papas, como hemos dicho. Pero, en el presente histórico que nos toca vivir, la elección de Francisco, llevada a cabo igualmente por presiones políticas y religiosas, no vamos a entrar en este tema porque nos desviaríamos mucho de la temática. Entonces, estas presiones político-religiosas ha conseguido que, en base a su formación, a la formación ideológica que tiene Francisco, porque nadie puede negar que en todo su pontificado, por decirlo así, ha mostrado siempre unas características ideológicas muy próximas al marxismo. Y es quien está arrastrando a la Iglesia hacia un caos doctrinal y teológico del que muy posiblemente la Iglesia no solo no se recupere mucho tiempo, sino incluso no podemos descartar que desaparezca como estructura social y religiosa.
Es decir, no estamos hablando ahora de la fe, que la fe no va a desaparecer, sino que tal como lo conocemos, la estructura social, política de la Iglesia, como son las diócesis, obispados, parroquias, todo eso, mucho me temo que va a desaparecer en poco tiempo. Repito de nuevo, en el caso del cisma de Occidente, tras la desaparición de los templarios, ese cisma no tuvo nada que ver con cuestiones de doctrina. Todo se resolvía en cuestiones políticas, lo cual finalmente quedó resuelto cuando el Papa Martín V hace regresar el papado a Roma. Pero en el caso actual, no es el poder político quien secuestra a la Iglesia, sino que en una maniobra extraordinariamente magistral, así un golpe pero magníficamente llevado a cabo, ¿no? A través del poder de la masonería eclesiástica, quien se ha infiltrado dentro de la Iglesia ha acabado secuestrándola sin necesidad de atacarla desde afuera. Entonces, el resultado no ha sido otro que la proliferación de la apostasía. La Iglesia, es decir, la Iglesia actual está en una clara dinámica de apostasía, es decir, de pérdida de la fe. Pero no solo entre la jerarquía de la Iglesia, porque esta apostasía procede de la cúpula de la Iglesia, sino que esta apostasía, esta pérdida de la fe, se ha extendido también entre los fieles en general. Pues bien, para comprender las razones, porque ahora lo que tratamos en este tema es cuáles son las razones de lo que está sucediendo, las razones de este desastre absoluto, cómo se está perdiendo toda la doctrina y todo lo hecho en el Evangelio, ¿no? Entonces lo que intentamos es de qué manera podemos comprender cuáles son las razones de fondo de lo que está sucediendo. Las razones de fondo del cisma, porque el cisma significa dividir, romper, ¿eh? Es decir, cómo la Iglesia Católica se ha alejado del Evangelio, porque se ha alejado. Esto no lo puede negar nadie. Sino también se ha alejado de todo lo escrito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, para comprender esto, para comprender parte de lo que estamos hablando, personalmente tengo que retroceder un poco en el tiempo y me refiero pues a las clases que yo impartía hace ya unos años. Bien, en una de esas clases, sobre el tema de textos bíblicos, expliqué que en el cisma actual, el personaje clave que estaba impidiendo, el que impedía la demolición de la doctrina y del magisterio de la Iglesia, no era otro que Benedicto XVI. Y expliqué con todo tipo de detalles, basado en un estudio de los textos bíblicos, que Benedicto XVI es el personaje enigmático, misterioso, si queremos decirlo así. Es el personaje misterioso de quien San Pablo le describe como el catejón, o catejón, como queramos decirlo. Y esto lo describe en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versículos 3 al 15. Y recuerdo que en las charlas y conferencias que impartía en diferentes lugares donde era invitado, me invitaban a charlas o conferencias, estoy hablando del 2012, antes de la renuncia de Benedicto XVI, advertía que en base a la documentación histórica que personalmente tengo en mis archivos, todo confirmaba que tras el pontificado de Benedicto XVI llegaba a la Iglesia un pontificado o un pontífice destructor. Claro, imaginaros la cara que se le ponía a la gente cuando todavía estaba Benedicto y no había síntomas de que iba a renunciar, decir esto casi es para que te tiren piedras. Entonces, no vamos a detenernos en esto porque nos desviamos del tema. En cuanto a que el objetivo es tratar de comprender las razones, la dinámica del cisma que estamos viviendo actualmente en la Iglesia. Pero que esta dinámica o este cisma lo estamos viviendo bajo la dirección del llamado Papa Francisco. Y aquí no se trata que si yo estoy criticando, no, aquí lo que estamos es analizando el porqué, cuáles son las razones, el origen, cuál es el motivo de lo que estamos viviendo. Bien, por lo tanto, la base que nos permite comprender el cisma actual
tiene su explicación histórica y escriturística, tiene su explicación no solo en esa epístola de San Pablo que hemos descrito, sino principalmente en todo lo escrito por San Juan en el libro del Apocalipsis. Y la clave de ese cisma, la clave del cisma que estamos viviendo, aparece claramente reflejado en el capítulo 3, cuando San Juan describe a dos personajes a quien él denomina como las dos bestias. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es la razón del cisma actual tiene una explicación no solo en la carta de San Pablo, sino en la lectura del libro del Apocalipsis en el capítulo 13. Pues bien, en el lenguaje de San Juan, la palabra bestia representa una persona. En realidad es una persona. No se trata de un monstruo o cosas raras, no. Son dos personajes que representan dos tipos diferentes de poder. Por un lado, una de estas dos bestias representa el poder político, que sería el anticristo, sería la primera bestia. Y por otro lado, la segunda bestia representa el poder religioso. Dicho de otra forma, ambas bestias son dos personas, no son cosas ni animales ni cosas extrañas, no. Estas dos bestias son dos personas. Y ambos personajes representan una forma de pensar y de actuar que es falsa. Es decir, el pensamiento de estas dos bestias, de estos dos personajes, su forma de pensar es falsa, manipulados, son manipuladores, que son dueños de un pensamiento confuso, no claro, y el cual, bajo una apariencia religiosa o política, porque lo voy a explicar ahora, ambos se oponen a Dios, de una manera más o menos disimulada, pero se oponen a Dios. Entonces, para aclarar un poco todo esto que estamos afirmando, vamos a estudiar a estas dos bestias que nos describe San Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis. Leo literalmente lo que dice en el capítulo 13. Vi otra bestia, capítulo 13, versículo 1. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces vamos a explicarlo. Subía de la tierra. La tierra simboliza el poder religioso. Aclarar, matizar esto es muy importante. Repito, la tierra dice que vi a otra bestia que subía de la tierra, no del agua, sino de la tierra. La tierra representa el poder religioso. Esto es muy importante. Esto quiere decir que el falso profeta se trata de un líder religioso del más alto rango. Y dado que el más alto rango religioso en el mundo está en Roma, San Juan apunta a que dicho falso profeta surge del interior de la Iglesia Católica. ¿Quién lo dice eso? ¿Yo? No, lo dice San Juan, porque sale de la tierra, y la tierra es el poder religioso. Entonces, así lo confirma también San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice que el catejón, es decir, el obstáculo que impide que entre en acción el anticristo, este catejón será apartado. Este catejón, que es una persona que protege, que impide que entre el anticristo, será apartado. Y al ser apartado quiere decir que va a ser sustituido por otro. Entonces, en la carta de San Pablo da a entender que quien sustituye al catejón solo puede ser un impostor. Por lo tanto, este impostor, que aquí lo identificamos como el falso profeta, se trata sin ninguna duda, yo al menos no tengo ninguna duda, se trata sin ninguna duda, este falso profeta se trata de un papa. Pues bien, esta autoridad religiosa que sustituye al catejón es una de las bestias que describe San Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahora bien, este falso profeta, que hemos dicho que es una persona normal y corriente, solo que tiene un puesto de gran responsabilidad, es decir, es un líder religioso, mientras que la primera bestia, el llamado anticristo, se trata de una persona fuera de lo común. También eso es una persona, pero es un ser fuera de lo común, pero que está poseído por un principado satánico y que destacará por su poder, porque tendrá un gran poder y una extraordinaria inteligencia y personalidad.
Es decir, el falso profeta es una persona normal, pero que tiene una gran responsabilidad porque es un líder religioso. Pero el anticristo es una persona fuera de lo común que está poseído por un principado satánico. Yo diría que más que eso, sería una encarnación satánica. Bien, seguimos comentando estos versículos del capítulo 13 del Apocalipsis. Dice el texto, en el segundo versículo, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Bien, tiene 2 cuernos semejantes a un cordero. Pero claro, aquí surge una pregunta. ¿Cómo es posible que el falso profeta tenga aspecto de cordero si tenemos en cuenta que el cordero es un animal inofensivo? Entonces, en este punto conviene matizar que la bestia con 2 cuernos, parecido a un cordero, se trata de la masonería infiltrada dentro de la Iglesia. Ahora bien, esta bestia que tiene aspecto de cordero es la masonería eclesiástica que se ha expandido por toda la Iglesia. Pero llegado a este punto conviene matizar que la masonería eclesiástica está representada por un líder religioso. Y ese líder religioso es a quien se refiere San Juan cuando habla de la segunda bestia que surge del interior de la Iglesia, es decir, que surge de la tierra. Claro, aquí nos planteamos una pregunta. ¿Cuál es el objetivo que tiene este grupo infiltrado en la Iglesia? Pues no es otro que llevar a los fieles, es decir, a los creyentes, llevarles a todos a un culto de falsas divinidades. Dicho de otra forma, convertir la Iglesia en una religión pagana. Por poner un ejemplo, esto se manifestó claramente cuando en el mes de octubre, en octubre del 2019, se impuso el culto a la Pachamama en ese mismo año. En realidad, el objetivo de la masonería eclesiástica dirigida por este líder religioso, que es un papa, a quien San Juan describe como una de las 2 bestias, ¿cuál es el objetivo que tiene? Destruir a Cristo y a su Iglesia. Entonces, siguiendo el sentido del Apocalipsis, de lo que dice el versículo 1 y 2, esta bestia con aspecto de cordero consigue, que es la masonería, consigue colocar en la cátedra de Pedro a uno de sus miembros, el cual representa la doctrina y el pensamiento masónico, dando comienzo con ello la destrucción de la Iglesia. Yo he seguido el pensamiento del actual responsable de la Iglesia, Francisco. Repito que aquí no se trata de criticar, por favor. En esta clase, en este tema, aquí no se está criticando a nadie. Aquí estamos describiendo históricamente la realidad de lo que hay. Pero el hecho real es que yo, escuchando o siguiendo un poco los textos que dice este hombre, su pensamiento es claramente masónico-marxista, clarísimamente. Y esto no me lo puede negar nadie. Pues bien, San Juan, al afirmar que este falso profeta tiene apariencia de cordero, quiere decir que tiene apariencia de ser buena persona. Porque hemos dicho que el cordero es un animal que es totalmente inofensivo. Entonces, el contenido psicológico, o haciendo un estudio psicológico, se traduce como esta bestia, este falso profeta, aparece una apariencia de ser buena persona, pero no lo es. Igualmente, tendrá apariencia de ser humilde, pero no es humilde. Y podemos decir que parecerá ser un hombre manso y misericordioso, pero los hechos reales es que ni es manso ni misericordioso. Es decir, con este aspecto que tiene de cordero, de ser una persona inofensiva y buena, conseguirá que grandes multitudes se dejan arrastrar por el carisma de este personaje, quienes, engañados por su encanto personal y popularidad, hará que arrastre tras de sí a grandes multitudes tanto de creyentes como de no creyentes, pero que tras esa apariencia de una persona, su forma de pensar estará de acuerdo con la mentalidad y forma de actuar del mundo. Esto es muy interesante. Es decir, su forma de pensar estará de acuerdo con la mentalidad y forma de pensar que tiene el mundo. Habla del ecologismo,
también será pacifista, igualmente predicará el ecumenismo. El ecumenismo es que todas las iglesias son buenas, todas las religiones son buenas y que son verdaderas y que no hace falta a Cristo ni a Dios para salvarse. De que todas las religiones son verdaderas, consiguiendo con ello, porque lo que ha conseguido es unir a todas las religiones del mundo, pero todo ello envuelto dentro de una falsa unidad, donde la Iglesia, ¿en qué situación queda la Iglesia con este ecumenismo, donde todas las religiones son verdaderas? Pues la Iglesia Católica queda como un organismo más, un organismo a mitad entre lo religioso y lo civil. Siguiendo con el texto en el versículo 11 de este mismo capítulo, siguiendo más adelante, San Juan nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esto es muy interesante, hablaba como un dragón. ¿Por qué dice San Juan que hablará como un dragón? Bueno, podemos pensar que quizá dirá muchos disparates o cosas por el estilo, ¿no? O muchas barbaridades. No, en absoluto. Lo que quiere decir es que este falso profeta, apoyándose en que representa al mundo de los fieles, porque representa a la Iglesia, es el responsable de la Iglesia, va a imponer una forma de pensar racionalista. Por ejemplo, explicando el Evangelio, afirmará que los milagros son ejemplos de estilo literario. Y entonces también afirmará que los milagros de Cristo son una tontería y que tienen una explicación perfectamente natural, que la multiplicación de los panes y de los peces, la curación de una persona que ya murió, que la niña, el niño que ya estaba muerto y que lo resucitó. No, aquí esto tiene una explicación muy lógica, ¿no? No, esto es realmente ante lo que nos encontramos, ¿no? Que esta bestia, este papa, no sigue lo que es la tradición de lo que ha sido el Evangelio. Pues bien, esta es la base del cisma actual. Esta es la base. Porque nos hemos preguntado, sí, pero ¿cuál es la razón? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el motivo? Esta es la base del cisma actual que está destruyendo toda la Iglesia. Este falso profeta, este falso papa, influenciado por su forma de pensar, su pensamiento tiene sus raíces en el materialismo histórico, llamado comunismo o marxismo. Y esa es la base del cisma actual que vive y padece la Iglesia Católica. Esta es la diferencia entre el cisma de Occidente y el cisma actual en el que está inmersa la Iglesia Católica. Hemos dicho que en el tema anterior sobre los templarios, tras la desaparición de la Orden del Temple, que fue un golpe de Estado llevado a cabo entre Felipe IV, Felipe el Hermoso y el rey de Francia y el Papa Clemente V, ese golpe de Estado en pocos años se llevó al cisma de Occidente con la existencia de 3 papas, los 3 en lugares diferentes. Pero fue un cisma de razones políticas, ahí no afectó para nada a la Iglesia. Entonces, un análisis histórico de ese cisma observamos que no tuvo ninguna consecuencia. Se trataba de una cuestión política. Pues bien, aclarados estos matices de naturaleza histórica, entramos ahora en las bases del cisma actual, la desintegración, la ruptura que estamos viviendo en la Iglesia Católica, el cual, ya repito, que la razón del cisma actual es de base doctrinal, no es político. Bueno, sí, por cuestiones políticas las hay, por supuesto, pero la base del cisma es doctrinal, es decir, se niega el Evangelio, se niega la doctrina, se niega ya la tradición de la Iglesia. Y se está creando una nueva Iglesia, un nuevo Evangelio y un nuevo magisterio. Entonces, para que podamos entender este tema, vamos a describir una serie de procesos que está llevando a la destrucción de todo esto. Y si Dios no interviene, va a ser el fin de la Iglesia. Va a ser el fin de la Iglesia tal y como la conocemos. Pero eso no significa que la fe va a desaparecer, ¿no? No. La Iglesia seguirá, pero de una manera diferente. Entonces, desde la cúpula de la Iglesia ocupada por Francisco, desde el año 2014 hasta el presente, se han lanzado una serie de cargas de profundidad que están destruyendo toda la tradición
y el magisterio de la Iglesia. Ya sabemos lo que es una carga de profundidad, ¿eh? Son explosivos que los aviones en el ámbito militar a baja altura lanzan sobre la superficie del mar, y en la medida en que estos son una especie de bidones, se van hundiendo, explosionan a la altura donde se sospecha que pueden estar los submarinos enemigos. Entonces, estas cargas de profundidad para la destrucción de la Iglesia son las siguientes, que las voy a describir muy brevemente. Lo que está destruyendo a la Iglesia por completo es el documento de Amoris Laetitia. Esto fue en el sínodo 2014-2015, a través del cual Francisco legalizó el adulterio. Alguien puede decir, no, eso es una exageración. No, seamos reales, por favor. Francisco, al firmar ese documento, legalizó el adulterio al autorizar la comunión a los divorciados y vueltos a casar. Con esta autorización destruye el sacramento del matrimonio, la confesión y la Eucaristía. Otro punto. En febrero del 2019, Francisco firma un acuerdo en Abu Dhabi, a través del cual se confirma la validez del ecumenismo, es decir, que todas las religiones son buenas y son verdaderas, y por lo tanto para salvarse no hace falta Cristo ni a Dios ni nada, sino que puedes salvarte invocando a Buda, o los cientos de miles de dioses que existen en la India, ¿no? Eso es el ecumenismo. La Iglesia quedó reducida pues a nada. Ese mismo año, en octubre, Francisco lleva a cabo una novedad litúrgica, vamos a decirlo así. Introduce el culto a la Pachamama, que en realidad la Pachamama, y el tema lo conozco muy bien, porque uno de los trabajos de fin de carrera de teología, después de hacer historia, lo hice sobre la Pachamama. Y lo que puedo decir hablando con conocimiento de causa es que la Pachamama es una potestad demoníaca del más alto rango de la jerarquía satánica. Otro punto, que es el cuarto. En diciembre de este pasado año, Francisco firmó un documento por medio del cual se bendice a las parejas homosexuales y parejas irregulares. Alguien dirá, no, pero es que esa bendición a las parejas homosexuales no rompe con la tradición. Mira, seamos sinceros, por favor. Aquí no podemos engañarnos. Y la última declaración de Francisco, donde dice que él personalmente cree que el infierno está vacío. No te lo pierdas. Que el infierno está vacío, en su opinión. Confirma, ¿cuál? No solo el desastre y la confusión con lo que ha envuelto a la Iglesia, sino que esas afirmaciones, él mismo se ubica fuera del magisterio de la Iglesia, cayendo claramente en apostasía y en idolatría. Porque todos los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y el mismo Cristo habla claramente de esto. Y ahora que venga este hombre diciendo, no, que eso del infierno es una teoría, pues que es increíble. Pues bien, con estos 5 decretos, por así llamarlos, se confirma definitivamente un cisma que lleva latente en la Iglesia. ¿Desde cuándo? Pues desde los años 80 para acá se ha ido acentuando cada vez más. Y en estos momentos hay un cisma ya real. Solamente hace falta que alguien lo haga explosionar, vamos a decirlo así. Pero que a raíz de todo esto podemos hablar ya actualmente de que la Iglesia está en un cisma claro y confirmado. Bien, seguimos con la explicación de algunas partes del libro del Apocalipsis. Más adelante, en el capítulo 16, leemos una frase que refleja la realidad de lo que piensa este falso profeta, y dice lo siguiente: vi salir de la boca del falso profeta, del dragón y de la bestia 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La rana suele vivir en aguas más bien estancadas, simboliza lo demoníaco, lo feo, lo grotesco. Esto quiere decir que este falso profeta, este falso papa, cuando habla, expresa su ideología, expresa su pensamiento político, pero no expresa el pensamiento que viene reflejado en los textos, bíblicos. En ningún momento habla de todo lo expone envuelto en un lenguaje religioso. Es decir, cuando habla,
de cualquier tema. Habla de política, habla de su pensamiento ideológico, pero siempre utilizando palabras religiosas. Esta es la razón por la cual muchas personas no se dan cuenta de la falsedad de muchas cosas de lo que dice, porque utiliza términos religiosos, pero está expresando una ideología política que no tiene nada que ver con el Evangelio, que no tiene nada que ver con la tradición. Pero como utiliza términos religiosos, muchos, la mayoría, no se dan cuenta de la manipulación del lenguaje. Este falso profeta o falso papa representa el pensamiento de la masonería en general. Decir que el infierno no existe es eliminar toda la tradición de la Iglesia. Es llamar mentiroso incluso al mismísimo Cristo. Por lo tanto, ¿de qué está hablando? Él está expresando su pensamiento, pero ese pensamiento no es la base de la Iglesia, no es el pensamiento de la Iglesia. El objetivo de todo esto, ¿cuál es? Es alterar incluso hasta la propia liturgia. La masonería eclesiástica representada por este falso papa tiene como objetivo degradar, desvirtuar la autoridad del papado. Yo he leído artículos muy bien de gente de Argentina, como por ejemplo es la página Wanderer Blog, que son artículos magníficos. Y en el último que ha escrito es del desastre a la hecatombe, más o menos, no recuerdo bien el título. Una de las bases de lo que dice ese artículo es cierto. El objetivo es desvirtuar, degradar, destruir la autoridad del papado. Un papa tiene mucha autoridad. Lo que está haciendo es desvirtuarlo todo. Y esto se consigue a través de un intento de reunificar todas las religiones. Una vez conseguido esto, el paso siguiente es entregar esta falsa iglesia a la primera bestia, que no es otro que el anticristo. Por eso el tema de hoy es las dos bestias y el cisma y la razón del cisma actual. Entonces sería este falso profeta, este falso papa, quien va a consumar la división de la iglesia. Yo recuerdo, porque él suele hablar mucho en castellano, en español, y él lo ha dicho personalmente, pasaré a la historia por el papa que destruyó la iglesia, que consumó la división de la iglesia. Entonces, la ruptura definitiva con el temido cisma. Esta realidad ya la estamos viviendo. Y es la consumación de una impostura religiosa, la cual viene a confirmar los textos de los capítulos 17 y 18. ¿Qué es lo que leemos en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis? Pues que esta impostura religiosa, San Juan lo describe con la visión de una mujer que viste como una prostituta. Bien, finalizando aquí este interesante tema, no veo necesario describir las características de la primera bestia, que es el anticristo, por la sencilla razón de que todo el trabajo lo ha llevado este falso profeta que surge del interior de la iglesia. También yo recuerdo que el arzobispo de Nueva York, que ya murió, Fulton Sheen, habla claramente. Esto lo hablaba en la década de los 50 del pasado siglo, hace ya casi 80 años. Decía que este falso profeta surgirá de uno de los obispos de la Iglesia Católica. No se equivocó. Una gran visión, la de este arzobispo neoyorquino, Fulton Sheen. Este personaje, el anticristo, se limita a recibir todo el poder que el falso profeta le entrega en mano. Porque en un momento dado, este falso profeta le dice, bueno, todo este trabajo yo te lo entrego y a lo que te dé la gana, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la actual situación nos lleva ante un dilema al cual ya nadie puede escapar. Porque todos estamos inmersos en esta confusión, una enorme confusión. La confusión que hay entre los fieles o la gente o las personas que se dicen fieles, la confusión es tan impresionante que yo personalmente no salgo de mi asombro. O sea, yo que realmente estoy asombrado de la increíble confusión de la gente. Entonces, la actual situación nos lleva ante un dilema al cual ya nadie puede escapar. Y ese dilema puede ser que nos encontremos ante la liquidación de la Iglesia tal y como la hemos conocido.
La masonería eclesiástica no solo ha conseguido desmontar pues prácticamente todo el magisterio y la doctrina de la Iglesia, sino que a través de la infiltración, porque la Iglesia Católica está completamente infiltrada, totalmente infiltrada. A nivel de la jerarquía, puede ser cardenales, obispos, sacerdotes, entre los fieles. Está profundamente infiltrada en todas las estructuras de la Iglesia. Entonces han conseguido romperla, casi destruirla. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, solo nos queda presenciar la entrada en el escenario mundial, porque yo estoy convencido que es en muy breve tiempo, como va a aparecer esta primera bestia, el llamado anticristo. Estoy convencido que esto es cuestión de meses. Puedo equivocarme, pero yo personalmente estoy convencido de la entrada en el escenario político, en el escenario mundial político de la primera bestia, la cual surge del mar, es decir, surge del mundo de la política. Pues bien, este tema aquí lo dejamos, continuaremos con la siguiente parte, que aquí pues no nos queda más que explicar a fondo en el siguiente tema, el tema de los ángeles caídos, y en concreto de un ángel, el ángel caído, porque ese ángel caído es el que está dirigiendo todo este inmenso, impresionante lío que estamos viendo. Aquí lo dejamos y un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.